Ok, entonces vamos ahora sí a rezar una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro. El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, como sea hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Oh dulce corazón de María. Es la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar. Si recuerdan ustedes, estábamos viendo sobre las vías o etapas que hay en la vida espiritual. Entonces estábamos viendo así de manera muy general lo que es la vía, ya habíamos visto la vía purgativa, así de manera sencilla. Entramos luego en la vía iluminativa. Ahora vamos a ver las cosas en que han de ocuparse los que andan por la vía iluminativa. Decíamos que las personas que están en la vía iluminativa, pues son los que ya han logrado dominar los pecados mortales, prácticamente los pecados veniales, que están nada más de repente cayendo en esas faltas veniales y que más que nada están buscando su perfección. Entonces, ¿en qué cosas se ocupan estas personas que están en la vía iluminativa? En primer lugar, el fin directo es asemejarse a nuestro Señor Jesucristo, de manera que de Él se haga el centro de toda la vida. Quiere decir que ya la ocupación que tiene la persona es todo dirigirlo a la mayor gloria de Dios nuestro Señor, que esté todo vinculado en sus acciones, en sus pensamientos, en sus obras, que todo eso realmente sea para la mayor gloria de Dios nuestro Señor. Entonces, de esa manera, ahí les encargo, por favor, el apagar sus micrófonos. ¿Ok? Entonces decimos, todo lo que se hace en la vía iluminativa, pues va directo a esa unión con nuestro Señor Jesucristo. Él es realmente el centro de la vida para la persona que está en la vía iluminativa. Podemos decir que es una vida teocéntrica. Dios es el centro de todas las cosas que está realizando la persona en esas condiciones. ¿Cómo le hace para eso? En primer lugar, se hace a Dios el centro de los pensamientos. Estar pensando continuamente en Dios nuestro Señor. Que la persona esté meditando, reflexionando, que todo lo que tiene uno que hacer, pues lo vaya dirigiendo a Dios nuestro Señor. Entonces, ya en los pensamientos se ocupa mucho tiempo en Dios nuestro Señor. Se tiene esa unión con Dios a través del pensamiento. Ese conocimiento que se va teniendo de Dios nuestro Señor, en la medida en que se va pensando más en Él, pues lleva al amor. Y de esta manera, nuestro Señor Jesucristo se convierte en el centro de los afectos. Esto significa que la persona, conforme va teniendo mayor entendimiento, mayor conocimiento de Dios nuestro Señor, que lo tiene cada vez más dentro de sí mismo, pues obviamente eso hace que surja un amor hacia Dios. Como dice nuestro Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, lo que vamos teniendo en nuestro interior, pues lo vamos exteriorizando, lo vamos desplegando. Así es de que todo el afecto va aumentando. De una forma muy sencilla, una forma pues nada que ver con el plano espiritual, que nos puede dar el ejemplo sobre esto es
una persona que ama a otra. Esta persona está pensando continuamente en ella, está queriendo llamarle, le llama y dura horas hablando por teléfono, cuelga la llamada y se pone a mandar mensajes. Todo va vinculado a esa persona. Entonces, el pensamiento constante de la persona hace que se tenga ese afecto, ese amor y que vaya creciendo, obviamente, ese amor también hacia Dios nuestro Señor. Bueno, en este caso hacia la persona amada, que es el ejemplo. También tenemos que tomar en cuenta que hay ocasiones en que algunas personas pues pasan por algunos problemas amorosos, que la otra persona les traiciona, les engaña, y sobre todo pues nos pasa mucho con las adolescentes, las jovencitas que están en esa etapa en que sienten que ya con aquel desengaño que sufrieron, pues se le viene todo el mundo encima. Entonces llegan pidiendo un consejo y se les dice a esas personas, es que si estás queriendo hablarle, si estás mandándole mensajes, si estás en los lugares que frecuentabas con esa persona, pues obviamente no vas a romper con ese amor y ya viste que no es correspondido, que al contrario te ha causado daño, etcétera. Pero en la medida en que dejes de pensar en esa persona y dejes de hacer todas esas cosas vinculadas con él, pues va a ser muchísimo más fácil que dejes de amarle. Entonces, tanto para un lado como para otro, funciona de esa manera. En la medida en que pensamos más en algo o en alguien, le amamos más. Y en la medida en que dejamos de pensar, pues obviamente dejamos de amar. Por eso, en esta vía iluminativa, el estar pensando continuamente en Dios va haciendo que Dios se convierta en el centro de los afectos, es decir, que el amor vaya dirigido específicamente hacia Dios nuestro Señor. Sin embargo, el amor lleva de suyo a la imitación. Entonces, no podemos quedarnos, si estamos en esa etapa iluminativa, no podemos quedarnos nada más en que lo amo, sino tengo que imitarlo, tengo que ver de qué manera me uno más con Dios nuestro Señor, pues es a través de la imitación. ¿Qué era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo en vida? Practicaba la caridad, tenía la atención a los enfermos, etcétera. Pues a lo que nos tenemos que abocar entonces en esa etapa. Se va imitando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, para alcanzar ese fin, es necesario poner los medios debidos, que son, además de la meditación y de la oración afectiva, la constancia en el esfuerzo para practicar las virtudes cristianas con las que mejor conoceremos, amaremos e imitaremos a nuestro Señor, y que son las virtudes teologales y las morales. Decimos entonces, explicamos esto porque se los leí y no tienen ustedes ahí las diapositivas ahora. Decimos, para alcanzar ese fin de imitar a nuestro Señor, se tienen que poner los medios adecuados. Hemos hablado acerca de la meditación y la oración afectiva, el estar reflexionando continuamente sobre nuestro Señor y sus misterios y el manifestar ese amor a través de la oración. Sin embargo, también la constancia en el esfuerzo por practicar las virtudes cristianas, pues debemos amar e imitar a nuestro Señor a través de las virtudes teologales y morales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Pues la fe, la esperanza y la caridad. Hay gente, por ejemplo, alejada de Dios nuestro Señor y que de repente dicen, Padre, pues es que estoy teniendo dudas contra la iglesia, contra la religión, contra mi fe, etcétera. Pues obviamente si la persona no se acerca a Dios nuestro Señor, pues no va a recibir de Él. Entonces, por esa razón, la persona va perdiendo la fe. Hay personas que desgraciadamente viven en pecado y eso las va llevando, por ejemplo, después de decir, pero es que esto no puede ser pecado. ¿Por qué va a ofender a Dios si no le hago daño a Él? Y luego va pasando el tiempo y dice, bueno, ¿a poco existe Dios? ¿A poco hay alguien que lo demuestre? ¿Hay alguien que haya venido desde el cielo para decirme si existe Dios? Y ese tipo de objeciones absurdas lo único que hacen es
que se vaya debilitando la fe y que obviamente puedan llegar a perderla. Entonces decimos, tenemos que practicar esa fe, tenemos que considerar que la fe significa creer en todas las verdades que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado, pero no significa que es un aspecto teórico solamente, sino es algo práctico. Las virtudes son para practicarse. Entonces, tenemos que practicar nuestra fe reconociendo todo lo que nuestro Señor nos ha revelado y aceptándolo de corazón, teniendo esa disposición para que si algo no lo entendemos correctamente, pues me pongo a estudiar, voy con el Padre para que me explique, etcétera, pero voy afianzando más esa fe. Entonces, voy practicando la virtud de la fe. En cuanto a la virtud de la esperanza, que también es una virtud teologal, pues esa virtud tenemos nosotros que practicarla en cuanto a tener la confianza de que Dios nos va a dar todos los medios suficientes para poder alcanzar nuestra salvación eterna. Tenemos infinidad de medios en la Iglesia Católica. Dios nuestro Señor nos ha regalado raudales de bendiciones y medios para poder santificarnos, no nada más para salvarnos. Pero sucede a menudo personas que tienen recaídas en ciertos pecados, que están dejándose dominar por ciertos defectos, que puede llegar el momento en que pierdan alguna esperanza, que sientan que quizás no se van a salvar porque ven que no dejan de caer en esos pecados. Obviamente esta persona pues tiene que abocarse a luchar en contra de esas tentaciones, en contra de esos malos hábitos que tiene, pero de ninguna manera debe poner en duda la providencia de Dios que nos pone los medios suficientes para nuestra salvación. Entonces, nuestra esperanza tiene que estar intacta. Pensar que si tenemos recaídas en el pecado, pues definitivamente es responsabilidad nuestra. Nosotros estamos fallando en cuanto al empleo que hacemos de esos medios que Dios nuestro Señor nos ha dejado. Por eso, en este caso, en la vía iluminativa, la persona que se encuentra en esa etapa, en lo que se refiere a la virtud teologal de la esperanza, pues va a estar agradeciendo a Dios nuestro Señor por todos los medios que le proporciona, por estar admirando, apreciando esos medios que tiene dentro de la iglesia, sacramentos, sacramentales, etcétera. Todo eso afianza la virtud de la esperanza en la persona. Y la caridad, pues como ya lo hemos dicho anteriormente, es la base de la santificación, de la perfección espiritual. Entonces, en este caso, la persona tiene que dedicarse mucho a amar a Dios nuestro Señor, manifestando ese amor, mostrándolo a través de sus obras y en base a ese amor a Dios, pues tener el amor hacia el prójimo también en consecuencia. Pero la virtud teologal se refiere específicamente al amor a Dios nuestro Señor. En el caso de las virtudes morales, pues nosotros sabemos estas virtudes que son llamadas cardinales, pues la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces, el poder obrar con la debida prudencia, podemos nosotros tomar en consideración que una persona debiera de ser prudente porque nuestro Señor Jesucristo así nos lo dijo. Sed prudentes sed prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Entonces, debemos buscar guiarnos por esa prudencia. Puede una persona tener bien entendido que como padre de familia, por ejemplo, debe dar una correcta educación a sus hijos, pero pudiera darse el caso de que al momento de corregirlo de las faltas que tiene, pues llegue a actuar de manera desproporcionada, que llegue a insultar al hijo, que se deje llevar por los corajes y decimos, estás tratando de cumplir con una obligación, pero lo estás haciendo imprudentemente. Entonces, no lo estás haciendo de manera correcta y por lo tanto, pues no vas a obtener los resultados debidos, no vas a cumplir con esa encomienda que te ha dejado Dios nuestro Señor, porque no tienes la prudencia adecuada.
ponemos el ejemplo clásico de vamos a ir a misa y quieran o no vamos a ir y los quiero arreglados, etcétera, etcétera, y se vuelve una discusión y corajes y el niño que llora, etcétera, y pues resulta que quizás sí se les obliga a esos hijos a asistir a misa, pero ¿qué va a pasar cuando ellos ya no tengan la autoridad sobre sus hijos? Que desgraciadamente los hijos ya no van a seguir asistiendo a misa porque no lo han hecho por convicción, no se ha tenido la debida prudencia de parte de los padres para poder infundir en ellos ese amor a la Santa Misa, mostrarles lo que es realmente la misa y pues motivarlos para que estén asistiendo. Entonces, esa prudencia se requiere tener. La justicia, igual tomando en cuenta en lo que se refiere al ejemplo de los padres para con los hijos, podemos decir que en ocasiones se llegan a cometer errores y en lugar de decir, discúlpame, me equivoqué, ¿qué es lo que dice este tipo de personas? Pues yo soy el que manda, ¿verdad? Y si me equivoqué, lo siento mucho, pero aquí nomás yo soy el que mando, nomás como decimos, mis chicharrones truenan y aguántese porque yo soy el que mando. Cuando usted manda en su casa, hace lo que le da su regalada gana. Esa es la forma en que se tiene que educar. Entonces, no se está actuando de manera justa y lo que estamos enseñando pues es actuar injustamente. Entonces, tenemos que tomar en consideración eso para que podamos obrar con la debida justicia, reconocer nuestras deficiencias, darle a cada quien lo que le corresponde, etcétera. Todo eso lo tenemos que tomar en consideración para que podamos, como decimos, obrar de acuerdo a esta virtud cardinal. La fortaleza. Ante los problemas por los que se pasa, debemos siempre tener una confianza plena en Dios nuestro Señor. Ya hemos dicho en varias ocasiones, Dios quiere muchas cosas para nosotros y permite otras tantas, pero siempre, tanto en una como en otra ocasión, es para nuestro bien. Nunca es para causarnos un mal, ni es para dejarnos a la deriva. Recordamos aquel momento en que nuestro Señor Jesucristo va dormido en la barca y que luego los apóstoles, viendo la tormenta que hay, pues se preocupan, se asustan de lo que está pasando y despiertan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa? Que le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo les contesta? Diciéndoles, hombres de poca fe. ¿Por qué dudáis? De esa manera les muestra que aun y cuando él esté dormido, pues él está todavía manteniendo ese cuidado de ellos. Entonces, para nosotros la enseñanza es que aun y cuando lleguemos a sentir aparentemente que nuestro Señor nos ha abandonado, que está dormido, que no responde a nuestras oraciones, etcétera, en esas ocasiones simplemente tenemos que pensar es una deficiencia nuestra. Nosotros debemos tener la confianza de que vamos a salir adelante, que Dios nos va a brindar la ayuda suficiente para poder recibir de todas sus gracias. Entonces, los problemas por los que pasamos, vamos a solucionarlos, vamos a pasar por encima de ellos y todo va a llegar a una tranquilidad, a una estabilidad. Entonces, aun y cuando hablemos, por ejemplo, de la muerte de un ser querido, pues sabemos que al principio nos puede doler bastante, podemos estar muy tristes, pero va a llegar el momento en que también pues vamos a tener esa tranquilidad y esa fortaleza. Entonces, son leyes de la vida y tenemos que aceptarlas. Así es de que debemos tener esa fortaleza porque si en nosotros mismos no tenemos la fortaleza, podemos llegar a dudar de la providencia de Dios, podemos achicarnos ante los compromisos, las encomiendas que tenemos, no cumplir con nuestros deberes de Estado. Y si tenemos alguna ascendencia sobre otras personas, en el caso de nosotros como sacerdotes, padres de familia, maestros, etcétera, pues, ¿cuál es realmente la imagen que están dando?
qué es lo que van a dejar en las otras personas. De tal manera de que si nosotros no mostramos esa confianza en Dios nuestro Señor, pues es lo que vamos a estar transmitiendo. Por eso necesitamos tener esa fortaleza confiando plenamente en la providencia de Dios. Y tenemos la virtud de la templanza. Cuando no tenemos nosotros la debida templanza, cuando comemos de manera desordenada, nos referimos específicamente a los alimentos. Ahí en ese caso, pues obviamente eso nos va a causar enfermedades, nos va a causar pereza, etcétera, determinados vicios, determinados defectos. Y eso con el paso del tiempo, pues va a ir conduciéndonos a caer en más pecados. Entonces, el tener la templanza nos ayuda a tener un dominio de nosotros mismos que es sumamente importante. Este dominio nos da la facultad para que ante determinadas mortificaciones podamos también nosotros responder adecuadamente. Hemos comentado, por ejemplo, en el caso de los ayunos. Podemos todos los días salir a la carrera de nuestra casa, para la escuela, para el trabajo, y ¿qué resulta? Que ni comemos siquiera, no desayunamos, así nos vamos y nos esperamos hasta en la tarde a la hora de la comida. Pero es día de ayuno y estamos doliéndonos continuamente, ¿verdad? En la mañana me duele la cabeza, me duele el estómago, siento que me estoy mareando, etcétera. Y dice uno, ¿por qué los otros días no pasaba eso? Es simplemente por esa falta de mortificación, por esa falta de templanza. Todo eso es consecuencia una cosa de la otra. Entonces, por eso debemos tener esa práctica de las virtudes teologales y morales para que podamos ir avanzando a través de estas vías que decimos. Entramos en la vía unitiva. La vía unitiva, como decimos, la vamos a ver así de manera somera también como lo hicimos con la vía iluminativa, porque la intención es que se sepa en qué consisten estas tres vías y luego ya entrar de lleno en la vía purgativa para decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar para nuestro perfeccionamiento espiritual. Entonces, ¿cuál es el fin de la vía unitiva? Pues obviamente es la unión íntima y habitual con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la unión íntima, estar completamente unidos a Dios nuestro Señor, estrechamente unidos con Dios y de manera habitual, no por un ratito, en un momento de fervor, de devoción, sino habitualmente, constantemente estar unidos por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si se fijan, aquí ya decimos específicamente, unidos a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la persona que está en la vía unitiva se va perfeccionando y va entendiendo la relación que se tiene con la Santísima Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, aquí en este caso, esa unión que tiene con Dios, sabe perfectamente la persona, está viviendo esa unión a través de nuestro Señor Jesucristo. No se le hace a un lado, sino es el medio para poder unirse con Dios nuestro Señor, con Dios Padre. Los caracteres distintivos de la vía unitiva son los siguientes. En primer lugar, el alma vive casi de continuo en la presencia de Dios. Constantemente se les dice en la confesión, por ejemplo, es que para que dejes de pecar, tienes que vivir en la presencia de Dios. Si realmente tú vivieras en la presencia de Dios, pues sentirías esa cercanía, esa compañía de Dios nuestro Señor, y entonces iba a ser muy difícil que cayeras en pecado. Es como un niño que tiene el deseo de cometer una falta, de hacer alguna travesura, pero sabe que allí está cerquita su mamá o su papá, pues no lo va a hacer, ¿verdad? No va a exponerse a que lo vean y lo regañen. Entonces se abstiene de caer en esa travesura. Igualmente, si nosotros estamos en la presencia de Dios, va a ser muchísimo más fácil que podamos mantener, nos abstengamos de caer en pecado.
Por eso, en la vía unitiva es una vida continua, constante, perseverante en la presencia de Dios nuestro Señor. Esta persona que vive en la vía unitiva gusta de contemplar a Dios nuestro Señor viviendo dentro de su corazón. Cuando hablamos acerca de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ordinariamente empleamos esa frase diciendo, es que tenemos que entrar en el corazón de nuestro Señor. Sin embargo, para mucha gente pudiera parecer algo retórico simplemente, ¿verdad? Un recurso oratorio, pero no, realmente de lo que se trata es que vivamos en el corazón de Dios nuestro Señor, que sintamos impregnarnos del amor de Dios, que prácticamente es como si físicamente entráramos al corazón de nuestro Señor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que nos vamos a llenar de sangre de ese corazón, pero entonces no hablamos de sangre, porque esta unión es una unión mística, no física. Entonces, ¿de qué es lo que se llena la persona al entrar en el corazón de Dios? Pues se llena de su amor, se llena de sus gracias, se llena de sus bendiciones, todo lo que Dios nuestro Señor le otorga. Hay una frase en latín que dice, ambulare cum Deo intus, es decir, caminar o transitar con Dios dentro. Entonces, de eso se trata, de que se pueda mantener uno en esa unión con Dios al grado de sentirnos dentro de Él. El segundo carácter distintivo de la vía unitiva es que de esta manera el amor de Dios llega a ser no solamente la virtud principal del alma, sino que bien puede decirse que es su única virtud. El amor de Dios llega a ser no solamente la virtud principal. Decíamos que la base de la santificación es la virtud de la caridad, el amor a Dios por encima de todas las cosas. Pero resulta que la persona cuando está en la vía unitiva no es la principal de las virtudes. Para esa persona prácticamente es la única virtud. Es lo que mueve a obrar a esa persona, el amor de Dios nuestro Señor. En esas condiciones, entonces, la persona está haciendo todo absolutamente por amor a Dios. Así es de que ya es prácticamente su única virtud. ¿Qué es lo que nos dice San Agustín? Ama y haz lo que quieras. Se refiere precisamente a esto. Amamos a Dios y todo lo que hagamos va a estar vinculado por ese amor. Entonces, la persona camine, coma, vaya a la escuela, al trabajo, todo lo va a estar haciendo en unión con Dios, por amor a Dios, porque eso es lo que le alimenta, eso es lo que le motiva, eso es lo que le orienta, lo que le conduce. Entonces, está embebido del amor a Dios de tal manera que se convierte como en la única virtud. Por eso decimos de Dios nuestro Señor que Dios es amor. Así igual, la persona que llega a la vía unitiva, pues se vuelca en ese amor a Dios nuestro Señor. El tercero es una análoga simplificación, se opera en la oración. Fíjense, la oración tiene 4 fines, que son el atréutico, que es de adorar a Dios, el eucarístico, de agradecer a Dios, el impetratorio, de pedir a Dios, y el propiciatorio, de pedir perdón. Entonces, podemos incluso simplificarlos, estos fines, en la adoración de Dios y la petición. Así es de que cuando hablamos acerca de la persona que está en la vía unitiva, su oración se simplifica a la adoración de Dios nuestro Señor. Lo adoro por quien es, lo adoro porque lo reconozco como mi Señor, lo adoro porque sé que es mi Rey, lo adoro porque sé todo lo que he recibido de Él. Entonces, esa adoración es un agradecimiento también. Por eso decimos, se da esa simplificación prácticamente en lo que es más importante. La gran mayoría de la gente
tiene oración simplemente de petición. Está teniendo una oración impetratoria, pidiendo continuamente a Dios nuestro Señor, dame esto, necesito esto, ayúdame en esto, que me vaya bien en esto, etcétera. Y esa es oración de petición, que está como objetivo, pues pensar en uno mismo, nada más. Es mi conveniencia. Pero cuando se está en la vía unitiva, no. Cuando se está en la vía unitiva, se busca directamente a Dios nuestro Señor. Entonces, allí el objetivo de la oración, pues es adorar a Dios nuestro Señor. Y en ese adorar, pues entra también el agradecimiento, ¿verdad? Porque se reconoce esa unión que se tiene con Dios. Entonces, así como se da esta simplificación en la oración, se nace de allí una simplificación en la virtud entera. Como decíamos, la persona realmente vive en ese amor a Dios. Está buscando solamente agradar a Dios nuestro Señor. Es realmente en lo que se ocupa esa persona que está en la vía unitiva. En conclusión, podemos decir sobre la vía unitiva que se puede entender quiénes son los que están en esta vía. Son los que juntan en sí estas tres condiciones que vamos a decir. Número 1, una gran pureza de corazón. Hay esa rectitud de intención. La persona que está en la vía unitiva está buscando lo más perfecto, está buscando lo que es mejor, lo más agradable a Dios, porque es su cometido, simplemente estar bien con Dios. Entonces, por eso hay una gran pureza de corazón para esa persona. También hay un gran dominio de sí mismo. Ya no le mueven las tentaciones, las ocasiones de pecado, ya no le interesa nada de eso. Entonces, la persona tiene el dominio de sí mismo de tal manera que lo que va buscando, pues es únicamente lo que corresponde a Dios. Como lo hemos dicho sobre los ángeles no tienen la libertad para pecar porque ya no les interesa pecar, porque ya su voluntad está adherida a la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces, son semejantes las personas que están en la vía unitiva en que tienen el control de sí mismos, tienen ese dominio de su propia persona al grado de que están buscando específicamente adorar a Dios nuestro Señor, agradarle, que todo sea realmente para irse perfeccionando espiritualmente por la mayor gloria de Dios nuestro Señor. Entonces, por eso, en esta etapa la persona ya no cae en los pecados veniales siquiera. La persona en la vía unitiva está luchando en contra de algunos defectos, algunas imperfecciones que todavía pueda tener para ser más perfecto, para estar más unido con Dios nuestro Señor. Y la tercera condición es una habitual necesidad de pensar en Dios. La persona puede estar trabajando, por ejemplo, y tiene ansias por terminar de trabajar. ¿Para qué? No por salirse del trabajo, sino para poder estar con Dios, para poder unirse a Dios, para poder estar en oración, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, de tal manera de que ya tiene esa disposición para pensar continuamente en Dios. Es prácticamente una necesidad en la que se encuentra esta persona. Así que decimos, estas tres son las condiciones por las que se puede ver cuando una persona está en la vía unitiva. Una gran pureza de corazón, un gran dominio de sí mismo y una habitual necesidad de pensar en Dios. Bueno, ya con eso damos lo que es la idea somera de las tres vías: vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Vamos entonces ahora a iniciar con la vía purgativa para que veamos realmente en qué es en lo que se tiene que ocupar una persona en la vía unitiva. La vía purgativa es una persona que no tiene el deseo de caer en pecados mortales, pero tristemente por debilidades, por ocasiones de pecado, etcétera, pues llega en ocasiones a caer en esos pecados. Sin embargo,
no es la voluntad de esa persona. Por eso decíamos, para hablar de la vía purgativa, estamos diciendo que la persona no tiene la adhesión al pecado mortal. No puede entonces decirse que todas las personas están en la vía purgativa, como en ocasiones se ha llegado a pensar o a decir por parte de algunas personas, como diciendo, son 3 etapas y nosotros todos estamos en la vía purgativa. No, desgraciadamente hay personas, y son muchísimas, que no están ni siquiera en la vía purgativa, porque no están en ese proceso de perfeccionamiento espiritual, porque realmente se están dejando arrastrar por los pecados. Entonces, habitualmente vives en pecado mortal, pues no estás ni siquiera en la vía purgativa. Entonces, retomamos la diapositiva donde habíamos visto sobre la vía purgativa para que podamos tener esto como base, que ya lo habíamos comentado, y que de aquí pues podamos avanzar para poder entender bien lo que es la vía purgativa y qué es lo que se tiene que hacer. Obviamente, el deseo que hay al estar hablando sobre esto y el curso en general de espiritualidad es que todos tengamos el propósito, por lo menos, de estar en la vía purgativa, que no tengamos el deseo de estar ofendiendo a Dios, que no tengamos un lazo, una cuerda que nos amarra a un defecto, a un pecado, sea persona, sea lugar, sea cosa, lo que sea, que no haya esa disposición, que no haya ese deseo malsano, que realmente haya una rectitud de intención de decir, sí, quiero avanzar espiritualmente. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder avanzar? Decíamos que en la vía purgativa se habla de los principiantes o incipientes. Son aquellos que viviendo habitualmente en estado de gracia, por eso decíamos, tiene que buscarse vivir en esa gracia, estarse confesando y comulgando frecuentemente, tienen algún deseo de la perfección, quieren avanzar espiritualmente, pero aún conservan afecto al pecado venial, no al pecado mortal. No quieren caer en pecado mortal, pero sí desgraciadamente no le dan la importancia de vida a los pecados veniales y es en los que se puede estar incurriendo voluntariamente. Y están expuestos a caer de vez en cuando en algunas faltas graves, porque si no cuidamos de rechazar los pecados veniales, tarde que temprano vamos a caer en los pecados mortales. Por eso debemos buscar siempre tener una aversión, un horror, un odio a todo tipo de pecado, incluso a los pecados veniales, principalmente, por supuesto, a los pecados mortales. ¿Cuáles son las categorías de estos principiantes, de estas personas que están en la vía purgativa? Las almas inocentes, los convertidos y los tibios. Las personas que tienen esa pureza de intención, que quieren perfeccionarse, los que se convierten, los que están dejando de caer en pecados graves, que estuvieron alejados de Dios y que quieren entregarse al servicio de nuestro Señor, y los tibios, los que sí quiero, pero tengo todavía mis dudas, tengo mis deficiencias. Y decíamos que hay 2 clases de principiantes, tomando en cuenta las bases que nos da Santa Teresa de Jesús. La primera es la primera morada, que tienen buenos deseos, pero que están llenos de sabandijas, que son personas que vienen acarreando defectos fuertes todavía, que no han podido llegar a corregir del todo. Y la morada segunda, que son los que ya comenzaron a tener oración, pero les falta determinación porque no dejan las ocasiones. Sí, ya tengo oración porque ya quiero dejar de caer en pecado, pero pues sigo acercándome a las ocasiones de pecado. En ese caso, por supuesto, pues se van a seguir presentando las caídas. Así es de que tenemos que evitar que se presente eso. Necesitamos definitivamente corregir esa deficiencia que se presenta en este caso. ¿Cuál es el fin de la vía purgativa? El fin es la purificación del alma. Eso nos tiene que quedar bien claro.
el fin de la vía purgativa es la purificación del alma. Puede ser una purificación imperfecta si se basa en temor al infierno o esperanza del cielo. Yo les digo, a mí, por ejemplo, no me agrada mucho el acto de contrición que rezan en algunas ocasiones, sobre todo en la iglesia modernista, donde dicen que se arrepienten porque he perdido el cielo y he merecido el infierno. Y dice uno, ah, caray, ¿cuál es entonces el objetivo que se está buscando? ¿Cuál es realmente la intención de la persona? Ese, más que un acto de contrición, debiéramos llamarle un acto de atrición, porque es un arrepentimiento no perfecto, sino imperfecto, basado en una conveniencia personal, no en el amor a Dios nuestro Señor. Entonces, podemos nosotros considerar que aquí estamos hablando de una purificación imperfecta. La persona tiene miedo al infierno, por eso entonces quiero avanzar espiritualmente. Quiero irme al cielo, me motiva a irme al cielo. Es el buscar algo bueno para mí. En esas condiciones es una purificación imperfecta. Y es perfecta si además de eso incluye principalmente el amor de Dios. Hay algunas ocasiones, cabe señalar que cuando se reza ese acto de contrición, sí le llegan a agregar, dicen, pero sobre todo porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y que me amas tanto. Ya vamos entrando en una mejoría en cuanto a ese acto de contrición aparente. Entonces, aquí lo más importante es que todas nuestras obras, todos nuestros pensamientos vayan dirigidos al amor de Dios nuestro Señor, que sean motivadas por ese amor a Dios. Ahora, ¿cuáles son entonces los medios para conseguir la purificación del alma? Vamos a decir primeramente cuáles son esos medios para luego pasar a estar enunciándolos, estar hablando de todos ellos. En primer lugar, hablamos de la oración de los principiantes. ¿Qué tipo de oración debe tener una persona que va iniciando en la vida espiritual? Si nosotros hablamos de las personas que están alejadas de Dios, pues aún esas personas pueden tener, cuando menos de vez en cuando, algo de oración. Sin embargo, esa oración puede ser una oración muy imperfecta, una oración, como decimos, basada en una conveniencia, una oración de petición prácticamente. Entonces, la oración que tienen es porque necesito un favor, porque necesito la ayuda de Dios, porque siento que me puede ir mal en esto, porque tengo diferentes problemas en mi vida, etcétera. Y eso es lo que motiva esa oración de esas personas. Entonces, estas personas pueden incluso no tener oración y de repente, ante algún problema por el que pasan, pues empiezan su oración para que puedan recibir eso que necesitan. Ordinariamente nos llega a pasar con este tipo de personas que pareciera que ya con haberse acercado a una misa, con haber tenido una confesión, con haber rezado una oración, sienten que ya con eso merecen que Dios nuestro Señor les corresponda dándoles lo que ellos quieran. Cuando, como hemos dicho, en muchas ocasiones, las personas, al momento en que pasan por problemas, Dios nuestro Señor los está permitiendo para que ellos se acerquen. Entonces, a esas personas, solamente ante los problemas es cuando se dan cuenta de que necesitan a Dios y por eso se acercan a la oración, por eso se acercan a misa, por eso llegan a confesarse. Pero si no reciben lo que ellos quieren, no lo que realmente necesitan, porque pueden necesitar otras cosas, pero no se dan cuenta, porque no tienen esa unión con Dios nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No reciben lo que ellos quieren, pueden recibir otra cosa que es mejor, pero la desprecian, porque no es lo que ellos quieren, porque es otra cosa lo que están buscando. Entonces, al no encontrar esa respuesta que ellos quieren, pues viene el reclamo a Dios.
Viene, ¿y por qué? Si yo sí estuve rezando, si yo sí me confesé, si yo sí asistí a misa, pero es que Dios no busca que la persona se acerque a una misa, que se confiese una vez, que rece unas cuantas oraciones. No, lo que busca es que se unan a Dios nuestro Señor. Entonces, esas personas, decimos, llegan a tener una oración, pero es una oración muy, muy imperfecta, muy defectuosa. Incluso en ocasiones pudiéramos considerarla como una oración hasta mala, porque pareciera que ciertas personas, en lugar de pedir, le mandan a Dios. Señor, pues a ver si es cierto que tú me vas a ayudar. A ver, Señor, si tú eres Dios, pues entonces hazme esto, ayúdame en estas cosas. No, pues esa no es oración realmente, ¿verdad? Es una exigencia, es un mandato. ¿Y quiénes somos nosotros para mandar a Dios? Por eso tenemos que ver cómo tiene que ser la oración para las personas que están en la vía purgativa. ¿Cuál es la oración de los principiantes? ¿De qué manera tenemos que estar en esa comunicación con Dios? Porque como hemos dicho, no se trata de repetir oraciones, sino de sentir esas oraciones para estar en ese contacto, en esa comunicación con Dios nuestro Señor. Otro medio es la penitencia para satisfacer por lo pasado. ¿Cuántos pecados habremos cometido a lo largo de nuestra vida? Salvo que uno sea una persona escrupulosa, pues uno puede hacer un recuento de los pecados de la vida pasada para darse cuenta todo lo que se ha ofendido a Dios nuestro Señor, todas las caídas y recaídas que ha estado teniendo en el pecado. Y en base a eso, poder decir, por todos estos pecados, tengo que hacer penitencia. Podemos decir nosotros que lo que es los medios para conseguir la purificación del alma en esta vía son la oración y la mortificación, pero la mortificación tiene varias escalas y una de ellas es esta, la penitencia. ¿Qué tengo que hacer para poder satisfacer por lo pasado, para reparar por los pecados de la vida pasada? Entonces, allí se está teniendo una penitencia por parte de la persona. Se tiene también una mortificación para perseverar en lo futuro. Alguien puede tener buena intención, pero desgraciadamente falta de perseverancia. Entonces, una de las razones por las cuales no se llega a perseverar, pues puede ser por la falta de mortificación. Así es de que la persona, si quiere perseverar en lo futuro, si quiere cumplir con sus propósitos, si quiere realmente mejorar en su vida espiritual, pues tiene que centrarse también en la mortificación de manera ordenada, como lo hemos dicho. Siempre cuando hablamos de mortificación de los sentidos, no voy a ver esto, no voy a oír esto, no voy a comer esto que me gusta, refiriéndonos a la calidad de los alimentos, no a la cantidad, ¿sí? Si se trata de un ayuno, por ejemplo, sí tenemos que pedir autorización. Si no pedimos autorización, estamos, para empezar, obrando mal, estamos obrando ya por voluntad propia y no por amor a Dios nuestro Señor. Y en segundo lugar, pues nos exponemos a que lleguen a pasar problemas de salud, que demos un mal ejemplo a los familiares, amigos, etcétera. ¿Por qué? Porque dice uno, pues no sirve para nada, esta persona anda ahí quejándose de todo, ahí anda arrastrando la cobija, como decimos, y supuestamente ama mucho a Dios, ¿verdad? Pues no. Entonces, tenemos que considerar que la mortificación tiene que ser bien ordenada. Por eso, si es mortificación de los sentidos, excelente. Es otro tipo de mortificación, hay que pedir la autorización del confesor. Hay que esperar que el confesor nos vaya dando esa dirección, esa guía para que podamos determinar si la mortificación que queremos hacer es buena o es mala. Inclusive, pudiera darse el caso de que una persona quiere hacer una mortificación y puede ser una mortificación buena y que no le va a causar un daño grave. Sin embargo, puede darse el caso también
de que el sacerdote, el confesor le diga, no, no va a hacer esa mortificación. Padre, pero ¿por qué? Si yo pienso que me va a ayudar mucho, etcétera. Pues quizás lo que quiere el confesor es que la persona sea más humilde, que la persona sea más obediente, y eso le hace más falta que estar haciendo mortificación. Entonces, por eso decimos, se tiene que tener un orden con respecto a la mortificación. Tiene que someterse a la autoridad del confesor. Pero esa mortificación, aun y cuando sea dosificada por el confesor, va a ser necesaria para perseverar en lo futuro. Entonces, eso le va a ayudar para mantenerse con esa miras de estoy buscando mi perfección espiritual. Se da también la mortificación en cuanto a la lucha en contra de los pecados capitales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hablamos de los pecados capitales, llamados también pecados mortales. Aquí cabe señalar que se les llama pecados mortales no porque en sí mismos lleguen a ser siempre pecados mortales. Puede ser que sean pecados veniales, como el caso de la pereza o la gula, que ordinariamente no pasan de ser pecados veniales. Siempre van a ser veniales solamente, no van a llegar a ser mortales. Entonces, sin embargo, son pecados capitales, es decir, son cabeza de otros pecados, van conduciendo fácilmente a los pecados mortales. Una persona puede tener, por ejemplo, el pecado de la y entonces tener un apetito desordenado y no tener caridad para con otras personas. ¿Por qué? Porque cae en un egoísmo y no quiere compartir lo que tiene. Y entonces puede darse el caso de una persona que está con una necesidad extrema y no se le brinda la caridad que requiere. En ese caso decimos, estamos ya incurriendo en el pecado mortal, aun y cuando la gula en sí no es pecado mortal. Come en exceso, pero el exceso de la comida, el exceso en los alimentos, es el que le lleva a tener esa falta de caridad, aún en casos extremos. Igualmente, la persona perezosa puede, si quiere, no levantarse en todo el día de la cama, quedarse todo el día acostado, pedirles a los demás que le lleven la comida ya hasta la cama y no está cometiendo un pecado mortal. Es pecado venial solamente lo que está pasando. Pero puede darse el caso de que teniendo ese hábito de la pereza, en un momento dado, resulte que es domingo, tiene que ir a misa y es tanta la pereza que no va a asistir a misa. Entonces, ya no es el problema de estar perezoso, el problema es que no se cumple con la asistencia a misa. Así es de que por eso se tiene que hacer una lucha en contra de los pecados capitales. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, todo eso lo tenemos que combatir. Son defectos muy graves, inclusive podemos nosotros decir, y lo comento mucho cuando hablo con los niños, nosotros podemos catalogar a la gente de acuerdo a los pecados capitales. Este es muy corajudo, se deja llevar por el pecado de la ira, siempre trae el ceño fruncido, ¿verdad? Este otro, el gordito, pues ese pecado de gula, ¿sí? Aquel que anda siempre en la, ¿cómo se dice? Que anda siempre viendo malos programas, pues pecado de la lujuria, etcétera. Así entonces vamos catalogando a las personas por los pecados capitales en los que están incurriendo. Obviamente, lo ideal es no estar viendo lo que pasa con otras personas, sino ver realmente lo que pasa con nosotros mismos, ¿sí? Es en lo que tenemos que ocuparnos, en nosotros mismos, que nosotros veamos cuál es nuestro defecto dominante, cuál es el pecado capital en el que estamos incurriendo, para que podamos realizar esa lucha. Entonces, así como somos buenos para ver los defectos en las demás personas, pues tenemos que ser buenos para ver nuestros propios defectos. Entonces,
Ordinariamente, cuando hablamos de los defectos dominantes en el principio de la vida espiritual, pues nos estamos refiriendo a los pecados capitales. Entonces, es peligroso que nuestro defecto dominante sea un pecado capital, porque ese pecado capital nos va a llevar a cometer los pecados mortales, como hemos dicho. Y el quinto medio para conseguir esa purificación se da en la lucha en contra de las tentaciones. Cuando hablábamos acerca del discernimiento de espíritu, podíamos nosotros apreciar cómo ante determinadas circunstancias teníamos la intención de hacer algo, bueno o malo, y podíamos estar distinguiendo cuál es el espíritu que nos estaba llevando a obrar. ¿Qué es realmente? ¿Qué es realmente lo que estamos nosotros trabajando en ese sentido? Entonces, por esa razón, puede ser Dios quien nos esté motivando a hacer algo, puede ser el demonio, y si nosotros reconocemos que es Dios, bueno, lo voy a hacer porque Dios me está moviendo a obrar de esta manera. Pero es el demonio, pues definitivamente no puedo hacerlo. No puedo yo seguir esa mala inspiración que me está poniendo el demonio porque me está llevando a caer en pecados. Entonces, tenemos que distinguir las tentaciones para poder ver, esto me está llevando a cometer pecados. Entonces tengo que rechazarlo, tengo que hacer una lucha en contra de las tentaciones. Pero también tenemos que apreciar la diferencia que hay entre una tentación y un pecado, ¿verdad? Porque puedo estar yo en oración rezando, por ejemplo, el Santo Rosario, y en ese momento llegar pensamientos malos. Allí es una tentación que se presenta, pero no quiere decir que estoy cometiendo el pecado. Hay gente que cuando sucede esto, por mal conocimiento, pues resulta que pueden decir, voy a dejar de rezar para no tener esos pensamientos. Y eso es precisamente lo que quiere el demonio, que la persona deje la oración. Sabe perfectamente que mientras esté en oración, no va a consentir en esos pecados. Por eso lo que pretende es alejarle de la oración. Y si nosotros con ese falso entendimiento decimos, para no estar cayendo en esos pecados, para no tener esas tentaciones, mejor dejo de rezar, pues le estamos permitiendo que tenga la victoria el demonio sobre nosotros. Entonces, no debe ser eso. Nosotros tenemos que distinguir cuándo es una tentación de lo que es un pecado. Y ante las tentaciones, pues obviamente tenemos que estar realizando esa lucha en su contra para que podamos evitar caer en cualquier tipo de pecado. Ahora, ya que decimos de esta manera estos 5 puntos de lo que se refiere a la vía, lo que son los medios de purificación del alma en la vía purgativa, vamos a ver específicamente sobre la oración de los principiantes o la oración de los que están en la vía purgativa. Sabemos que es estrictamente importante el que tengamos oración. La oración, cabe señalar, no nos obliga bajo pena de pecado, ni siquiera venial, en el caso de ustedes como seglares. Para nosotros como sacerdotes, por ejemplo, tenemos la obligación de rezar el oficio divino todos los días. Más o menos nos llevamos de 1 hora a 1 hora y media estar rezando el oficio diariamente, dependiendo de la fiesta, dependiendo del santo. Por ejemplo, podemos decir, en días anteriores que celebrábamos la fiesta de San Vicente, bueno, pues una fiesta doble, más o menos nos llevamos 1 hora y media. El día de hoy es una fiesta, pues nos llevamos 1 hora, 1 hora 10, porque trae las preces por el tiempo de pasión en que nos encontramos, y eso a nosotros sí nos obliga bajo pena de pecado mortal. Si nosotros dejamos de rezar, aun y cuando sea una de las horas menores, tercia, sexta, nona, que podemos durar unos 4 o 5 minutos rezando cada una de esas horas, si voluntariamente dejamos de rezar una de esas horas,
ya con eso es suficiente para cometer un pecado mortal. Entonces, nosotros sí tenemos obligación de tener cierta oración, como es el oficio divino, bajo pena de pecado mortal. Pero los fieles, los seglares, no tienen esa obligación bajo pena de pecado. Para que pudieran cometer un pecado por no rezar, tendría que darse, por ejemplo, un desprecio a la oración. A mí no me gusta rezar, no sirve para nada eso, cosas por el estilo. Allí podría cometerse un pecado porque está teniendo un rechazo, un desprecio a la oración. O por el hecho de que durara mucho tiempo sin rezar. La teología moral de Jesús Montánchez dice que para poder cometer un pecado mortal por no estar en oración, tendría que pasar todo un año sin rezar absolutamente nada. Entonces decimos, más que motivarnos el no cometer pecado, nos tiene que motivar todas las gracias y bendiciones que recibimos a través de la oración. Entonces, debemos tener oración. ¿Para qué? Para poder contar con todas esas gracias, con todas esas bendiciones, con todas esas indulgencias, privilegios, todo lo que Dios nuestro Señor nos otorga a través de la oración. Entonces, es realmente muy importante la oración, pero también es necesaria. La oración que se tiene dentro de la etapa de la vía purgativa, la oración de los principiantes es principalmente una oración de petición. Se requiere pedir realmente a Dios. A Dios le gusta que le pidamos. Nos dice nuestro Señor en el capítulo 15, versículo 5 del Evangelio de San Juan, dice nuestro Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo pretendemos dejar de tener oración para poder hacer algo bueno? Es imposible prácticamente. Entonces, si no podemos hacer nada sin Dios, pues necesitamos acercarnos a Él para pedirle en nuestras oraciones. Vemos en el capítulo 7, versículos 7 y 8 del Evangelio de San Mateo, que dice nuestro Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Entonces, es muy claro nuestro Señor Jesucristo con estas palabras. Allí nos está diciendo específicamente que tengamos oración, que pidamos realmente, que a Él le gusta que nosotros le pidamos. Entonces, si nosotros le pedimos, nos va a otorgar. Fíjense cómo incluso en una ocasión nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa con una persona que tiene visitas en la noche y no tiene nada que darles de comer? Va con el vecino y le toca la puerta y está dormido y le toca casi tumbándole la puerta para que el vecino salga y le dice, no voy a salir, es que necesito que salgas porque necesito que me des algo de comer para las visitas que tengo de urgencia. Dice nuestro Señor, la persona, el vecino, pudiera ser que no quisiera atender el llamado del otro vecino, pero es tanto el estarlo importunando, es tanto el estarle insistiendo, ¿verdad? Golpear la puerta de ándale, por favor, que termina por darle lo que él necesita. Con mayor razón, nuestro Señor, no de mal agrado, no de mala gana, sino con amor, nos da cuando nosotros le pedimos. Por eso, a través de esas cosas nos muestra que sí necesitamos pedir y que Él nos va a otorgar lo que nosotros requerimos. Hay otra parte en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículo 41, que dice, velad y orad para que no entréis en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. ¿Se acuerdan que es cuando está en el huerto de los olivos que se pone él a tener oración y sus apóstoles predilectos, ¿sí? Los preferidos de nuestro Señor Jesucristo, San Pedro, Santiago y San Juan, se quedan dormidos? A mí me llama la atención cómo en el Evangelio
se especifica sobre esa situación de que nuestro Señor estaba dormido, perdón, estaba sufriendo y tiene derramamiento de sangre. ¿Cómo es posible que estos apóstoles vieran ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y que no hiciera nada? Que se quedaran ellos allí, no solamente a la expectativa, sino durmiendo. Entonces, eso es lo que llega a suceder y nuestro Señor Jesucristo le dice a San Pedro, Pedro, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en la tentación. Entonces, si queremos realmente avanzar en la vida espiritual, si queremos dejar de caer en pecado, pues necesitamos tener oración y la vigilancia, velad y orad. Y de esa manera no vamos a caer en la tentación. El espíritu está pronto, dice, pero la carne es flaca. Entonces, podemos tener buenas intenciones, pero si no nos fortalecemos mediante la oración, pues ¿qué va a pasar? Que desgraciadamente vamos a caer en el pecado. Por eso necesitamos tener oración. Eso es con respecto a las Sagradas Escrituras, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Santo Tomás de Aquino dice que la confianza que no esté fundada en la oración es presunción. Sí, voy a salir bien en este examen y yo soy Juan Camané y yo voy a poder hacer esto y yo voy a sacar honores y no sé qué tanto, y no confío en Dios, sino confío en mí mismo. Entonces, eso es una presunción. Me he preparado muy bien para el examen, pero yo sé que me puedo poner nervioso, yo sé que puede venir una cosa que de repente se me pasó a estudiar, pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo creo que voy a salir bien, confío en que voy a salir bien porque confío en Dios. Por eso me pongo en oración para que me vaya bien en ese examen. Entonces, de esa manera podemos ver cómo ante cualquier circunstancia en que nos encontramos, necesitamos de la oración, porque esa confianza, si no está basada en la oración, si no se basa en Dios, pues es simplemente presunción. Entonces, ya no es algo que nos ayude para nuestra vida espiritual. El Catecismo Romano, que está basado en el Concilio de Trento, también nos dice, la oración nos fue dada como el instrumento necesario para alcanzar lo que deseáramos. Realmente hay cosas que no podemos conseguir sino con ayuda de la oración. Entonces, para las personas que sienten que ellos lo pueden todo, definitivamente que no. Tal como lo dice el Catecismo Romano, hay cosas que no podemos conseguir sin la ayuda de la oración. ¿Cómo voy a vencer las tentaciones? ¿Cómo voy a avanzar espiritualmente si no tengo oración? Si esas fueran las metas, si esos fueran los objetivos de una persona, avanzar espiritualmente, vencer tentaciones, necesita forzosamente de la oración. Entonces, recordamos aquel pasaje donde le llevan a los apóstoles una persona, un joven que está endemoniado y no pueden sacar los demonios. Entonces, el papá le lleva a su hijo, al endemoniado, ante nuestro Señor Jesucristo y obviamente él, con toda la sencillez y facilidad del mundo, expulsa los demonios de esa persona. Y los apóstoles preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque este tipo de demonios se logran vencer con la mortificación y la oración. Entonces, la mortificación, el ayuno nos ayuda para poder tener el dominio de nosotros mismos y la oración para poder alcanzar de Dios lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Entonces, por eso decimos, por nosotros mismos hay muchas cosas que no vamos a poder. Dios nuestro Señor nos ha dado ciertas capacidades naturales para poder hacer ciertas cosas, pero no todo lo podemos hacer. Sobre todo, si tenemos una buena intención y queremos avanzar espiritualmente, por supuesto que no lo vamos a lograr hacer si no tenemos la oración.
¿Cuáles son entonces las dotes esenciales, las características principales para tener una buena oración, aún en la etapa de la vía purgativa, para los principiantes? En primer lugar, debemos tomar en cuenta lo que hemos venido diciendo. Para la oración es muy importante la gracia. Necesitamos de la gracia de Dios nuestro Señor. Yo les he dicho, una madre de familia puede tener a su hijo enfermo y está rece y rece rosario tras rosario, 20, 30, 50 rosarios, los que ustedes quieran. Esa persona está rezando el rosario continuamente para que Dios le ayude para que su hijo se llegue a curar. Pero resulta que esa persona está en pecado mortal. Pues muy seguramente no le va a servir esa oración, todos esos rosarios, para que su hijo se cure. No decimos que se va a morir, puede llegar a curarse porque le hicieron bien las medicinas, porque el médico le dio un buen tratamiento, porque el mismo hijo llegó a tener los méritos suficientes para recibir de Dios su curación, o por un acto del amor de Dios nuestro Señor y de su misericordia, pero no por la oración de aquella mujer, porque cuando estamos en pecado mortal, no podemos merecer nada para otras personas. Entonces, necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de estar en esa amistad con Él. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Que aun y cuando sea un vaso de agua, el que demos a un semejante, a un hermano, por amor a Dios, eso tiene una recompensa 100 veces mayor aquí en la tierra y una recompensa eterna en el reino de los cielos. Entonces, allí vemos que dice, aun y cuando sea algo muy insignificante, algo muy pequeñito, un vaso de agua, pero por amor a Dios. Ese amor a Dios significa el estado de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué significa el estado de gracia? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Entonces, la persona que cumple los mandamientos, pues está en estado de gracia. Entonces, esa persona que está en estado de gracia hace una obra de caridad, eso tiene una recompensa 100 veces mayor aquí en la tierra y una recompensa eterna en el reino de los cielos. Entonces, ya con eso vemos cómo la persona necesita de la gracia para la oración. Y esto nos lo explica de alguna forma el apóstol San Pablo, que nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, pues no sabiendo siquiera qué hemos de pedir en nuestras oraciones, ni cómo conviene hacerlo, el mismo Espíritu hace nuestras peticiones con gemidos que son inexplicables, con gemidos inenarrables. Dice, el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, la gracia nos fortalece, pues nosotros no sabemos lo que tenemos que pedir en nuestras oraciones. Ya decíamos, hay personas que piden muchas cosas, que me saque la lotería, que me vaya bien en esto, que me haga caso esta persona, etcétera, y quizá es algo que me va a hacer daño. No sabemos lo que tenemos que pedir muchas veces. Por eso conviene que el mismo Espíritu, la misma gracia, haga esas peticiones a Dios nuestro Señor con gemidos inexplicables, con gemidos inenarrables. Así es de que ya el mismo Espíritu Santo es el que nos va a conducir a Dios nuestro Señor, a Dios Padre, para poder recibir las gracias que necesitamos. ¿Cuáles son estas dotes, estas cualidades por parte del objeto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Yo quiero tener oración. Entonces, el objeto es la oración. ¿Cuáles son las cualidades por parte de la oración? La más importante condición, en primer lugar, es que no pidamos sino los bienes que nos llevan a la vida eterna. Pedir aquellas cosas que nos van a ayudar para nuestra santificación, para nuestra salvación eterna. Primeramente, las gracias sobrenaturales. Vivir en esa amistad con Dios nuestro Señor.
Y luego, en la medida en que sirvan para nuestra salvación, los bienes de orden temporal. No buscar los bienes materiales por sí. Esos no son el objetivo, no son el fin. Tienen que ser un medio para conducirme a mi salvación eterna. Entonces, simplemente decimos, hay personas que se afanan mucho en el trabajo para sacar mucho dinero y después tienen que gastar grandes cantidades de dinero para poder cuidar de su salud que está deteriorada por todo el trabajo que estuvieron haciendo. Entonces, esas personas viven pidiéndole a Dios trabajo y no puede ser quizás lo más conveniente para su vida espiritual. Muchos padres de familia se afanan en estar trabaje y horas extras y salgo de la ciudad, etcétera. Y resulta que tristemente, pues descuidan a sus hijos, descuidan a la esposa y llega un momento en que se resquebraja esa unión familiar o se llega al mismo fracaso en el matrimonio. Entonces, las cosas que pidamos tienen que ser, las cosas del orden temporal, tienen que ser medios para alcanzar nuestra salvación, que sirvan para eso realmente. Y en segundo lugar, aún tratándose de esta o aquella gracia en particular, conviene no pedirla, sino en conformidad con la divina voluntad. Pudiéramos nosotros pedir, por ejemplo, el que tuviéramos una virtud, que tuviéramos la virtud de la paciencia. Sin embargo, a lo mejor el hecho de que nosotros estemos batallando con la ira pudiera ser motivo de que estuviéramos enfocados a luchar en contra de ese defecto. Si no tenemos ese defecto de la ira, nos descuidamos y puede ser que vengan otras tentaciones más fuertes y estemos nosotros con la guardia baja, descuidados y caigamos en pecados más graves. Entonces, por eso aún y tratándose de gracias particulares, gracias que pueden ser buenas para nuestra vida espiritual, siempre todo debe ser una regla para nosotros, todo pedirlo en conformidad con la voluntad de Dios. Como nuestro Señor Jesucristo nos lo mostró estando en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, haz que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, su naturaleza se revela ante todos los sufrimientos por los que tenía que pasar, pero tiene la voluntad dispuesta a unirse a la voluntad de su Padre Celestial. Por eso, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esos son entonces los medios que tenemos o los dotes o cualidades que tenemos por parte de la oración. ¿Cómo tiene que ser esa oración? ¿Qué es lo que pasa por parte del sujeto, por parte de la persona? En primer lugar, la cualidad que tiene que tener es la humildad. Decía Abraham en el capítulo 18 del Génesis, he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Entonces, reconocer quiénes somos nosotros para pedirle algo a Dios. No somos nada, no merecemos nada absolutamente. Acercarnos entonces con esa humildad a pedirle a Dios para que no vayamos con la soberbia de tienes que hacerme caso, ¿verdad? O a poco no existes o cosas por el estilo que llegan a decir algunas personas. Vemos la oración del publicano. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Mientras el fariseo se ufanaba de todo lo que hacía, el publicano decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Se reconoce como pecador y dice nuestro Señor Jesucristo, en verdad les digo que Él es el que salió justificado y no el fariseo. La segunda dote o cualidad es la confianza. Una confianza obviamente en Dios nuestro Señor, en su providencia divina. La humildad engendra la confianza, la cual se funda no en los propios méritos, no en nosotros mismos, sino en la infinita bondad de Dios y en los méritos de Jesucristo. ¿Se fijan cómo ya vamos perfeccionando incluso nuestra misma oración? Ya es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
basándonos en el amor que Dios nos tiene, tenemos esa confianza de que Dios nos va a dar lo necesario para alcanzar la salvación, no por lo que nosotros hacemos, sino por el amor de Dios. Y la tercera cualidad es la atención. Juntamente con la confianza debe de ir la atención que debemos tener en nuestras oraciones. Por lo menos un cuidado serio de poner el pensamiento en lo que estamos hablando con Dios. Hay personas que están rezando, por ejemplo, tienen su devocionario, están rezando y están poniendo atención en lo que están diciendo otras personas y de repente dejan la oración y se ponen a hablar con fulanito, sutanito y dicen, al ratito les sigo con la oración. Ya me metí en lo que no me interesa o quizás me interesa, pero en ese momento mi objetivo es la oración y no lo estamos haciendo. Entonces, debemos pensar que estamos hablando con Dios. Por eso, hay 3 maneras de poner atención. Número 1, cuando nos aplicamos a pronunciar bien las palabras. Esa atención se llama atención verbal y supone ya cierto trabajo en poner cuidado en lo que decimos, estar pronunciando correctamente las palabras, porque podemos incluso andar a la carrera con nuestras oraciones, que por ejemplo lo vemos en el rosario. Todavía no termina el que está dirigiendo el rosario cuando nosotros ya estamos contestando. Entonces, tenemos que evitar que se caiga en eso. Debemos poner esa atención verbal, atención a las cosas que estamos diciendo. La segunda manera es si aplicamos la mente con preferencia a entender la significación de las palabras. Estamos poniendo atención en qué es lo que estamos diciendo. Estamos cuidando de comprender el misterio, lo que estamos hablando, qué es lo que significa lo que estamos diciendo. Esa atención se llama atención literal o atención intelectual. Y para finalizar, la tercera manera de poner atención es, si dando de mano al sentido literal, si ya tuvimos esa atención literal, el alma se eleva hacia Dios para adorarle, bendecirle y unirse con él. Ya buscamos el estar unidos con Dios, estar cerca de Dios nuestro Señor, tenerlo dentro de nosotros mismos, o para penetrar la significación del misterio que se considera. Estamos hablando de la Eucaristía. Pues tenemos que comprender esa presencia de nuestro Señor allí en la Eucaristía y cómo es el alimento que nosotros tenemos allí. O pedir a Dios todo lo que la Iglesia y Jesucristo le piden. La atención en ese caso es espiritual o mística. Decimos, la Iglesia tiene sus peticiones, nuestro Señor Jesucristo pide por nosotros a su Padre Celestial, nosotros simplemente podemos unirnos a eso que la Iglesia y nuestro Señor Jesucristo piden. Ahí estamos hablando, como decimos, de atención espiritual o mística. Entonces, allí terminamos con la clase de este día. Una disculpa que nos falló aquí el internet, desgraciadamente. Entonces, les voy a mandar la presentación en PowerPoint, igual el video, para que puedan ustedes hacer el repaso y ver más específicamente con las diapositivas, todo para que se les quede mejor grabado. Entonces, nos veríamos dentro de 2 semanas con el favor de Dios en este curso de espiritualidad. Muy probablemente la semana próxima no vamos a tener el curso de religión porque ya vamos a estar en la Semana Santa, pero dentro de 2 semanas tendríamos la clase de espiritualidad. De cualquier manera, yo les aviso los que están en el grupo de WhatsApp sobre este curso para ver si el próximo miércoles tenemos, dependiendo de cómo andemos de atareados con todo el trabajo, todas las tareas que tenemos para la Semana Santa. Por lo pronto, pues les agradezco su atención y nos vemos con el favor de Dios para dentro de 2 semanas en este curso de espiritualidad. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era el principio, sea hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin Pecado original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Cualquier duda que haya, con toda confianza me lo mandan sus dudas en el chat para que podamos resolver esas dudas. Es muy importante que se nos quede bien grabado todo lo que hay sobre este curso de espiritualidad y particularmente sobre la parte de la vía purgativa. Que Dios les bendiga. Gracias.